En el programa del Procrear Casa Propia y te contábamos después en Aire Digital las historias de Bruno Córdoba, vive en la ciudad de San Justo, salió sorteado hace 9 meses, en junio del año pasado, pero todavía no recibió el dinero para empezar a construir. Nelly Fleitas, vive en la ciudad de Santa Fe, salió sorteada en junio del año pasado, pero 9 meses después no recibió el dinero para empezar a construir. Melina Villarruel vive en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, salió sorteada en junio y 9 meses después no recibió el dinero para empezar a construir. Y hay más casos como el de Maximiliano Rojas, que vive en el Trébol y que vive una situación parecida. Después de aquella nota y después de publicarla recibimos el llamado desde la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación, en donde nos decían: nos gustaría hacer algunas aclaraciones sobre este tema, que es un tema muy sensible, y por eso lo tenemos en línea a Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial de la Nación. Luciano, gracias por este contacto con Aire de Santa Fe. Buen día. José, buen día, y yo te agradezco a vos y a la audiencia la oportunidad de poder salir en tu programa, que sé que es muy escuchado en la provincia. Bueno, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de gente que salió sorteada en junio del año pasado, que 9 meses después no recibió el dinero y que en estos 9 meses tuvimos una inflación acumulada del 73% y una pérdida del poder adquisitivo de esos 5 millones del 42%. Sí, yo, si me permitís, tengo que poner en contexto esto, porque si no pareciera que tenemos recorte de la realidad. Procrear, desde que se relanzó en septiembre del 2020 a la fecha, en la provincia de Santa Fe tiene 18.900 personas que construyeron su vivienda, la ampliaron o recibieron una vivienda de un desarrollo urbanístico. Esto implica que nosotros llevamos invertido en la provincia más de 80.000 millones de pesos, que para que la audiencia tenga una dimensión, son 2 presupuestos anuales de la ciudad de Santa Fe, que es una ciudad muy importante que tiene la provincia. O sea, hay una inversión enorme hecha por el programa de la provincia, con familias que obviamente hacen su esfuerzo para poder devolver este recurso que recibe el Estado, que durante los 4 años, ¿no?, que formó parte del gobierno del concejal que el otro día vos entrevistabas, que forma parte de ese frente político, no se entregó, estas 4 familias que estás mencionando, y que voy a tomar nota de cada una después con su número de documentos para poder dar una respuesta concreta, sino 0, ¿no? Hubo 0 financiamiento de Procrear durante el gobierno del que concejal Simonielo forma parte ahora. Concretamente, sí, respecto de estos casos, o de los casos que pueda haber, también darles un dato. Nosotros tenemos hoy 90.000 Procrear Construcción activos, pero tenemos 250.000 ganadores. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 termina recibiendo el desembolso, porque la condición de ganador de un sorteo no te habilita de manera automática o inmediata a recibir el desembolso. Hay distintas instancias que debe cumplir una persona que gana para poder consolidar su condición de ganador y recibir el dinero. Y nosotros durante la época de pandemia fuimos más laxos con los requisitos, porque había una imposibilidad de poder acceder a la presencialidad para una cantidad de trámites. Entonces fuimos más laxos y entregamos financiamientos de una forma más permisiva. En el último sorteo, que fue en junio del 2022, ya superada la pandemia dura, obviamente empezamos un proceso de mucho más control, porque nosotros venimos haciendo relevamientos de la Universidad Tecnológica Nacional, auditorías de obra, auditorías de documentación, y veíamos que había muchos casos de personas que se anotan de buena fe, pero que no tienen el plano, no tienen la escritura. Ahora, Luciano, perdón que te interrumpa, ¿no? Yo personalmente hablé con 4, pero son, según Amado Sorzón, que es el secretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe, desde Buenos Aires les informaron que hay 715 por lo menos casos en esta situación. En todos los casos, en estos, cuando van al banco hipotecario les dicen: usted ya fue aprobado, su caso fue aprobado. Mira, te voy a leer los mensajes que les dan. Buen día, no te preocupes. No entiendo, yo sé pero, perdón, déjame terminar esto. La condición de aprobado. Pero está bien, pero déjame terminar esto. Tu solicitud avanzó de manera correcta, pero debes aguardar la confirmación por mail y no hay fecha estimada para brindarte. ¿Me estás escuchando? Dice, sí. ya que estamos demorados,
debidos a las tareas administrativas que demanda esta gestión. Yo entiendo que se hagan controles y que sean minuciosos, pero si demoran 9 meses con un 105% de inflación anual, cuando la gente reciba el dinero, si alguno de estos casos recibe el dinero, no construye ni la mitad de la casa. No, mira, no te puedo, por eso, después me gustaría, José, por privado, vos ya tenés mi contacto, me pase los casos que vos me mencionás, con tu número de documento, y yo te voy a dar una devolución precisa, porque hay varias instancias. Una instancia es la del banco, que tiene que ver con la cuestión crediticia. Hay otra instancia que es nuestra, que tiene que ver con la regularidad en términos urbanísticos de la parcela que presentan para poder construir. Se nos han generado casos que surgen de la auditoría de la UTL cuando nosotros fuimos más laxos, en donde hay familias que venían las propias quejas de los municipios, porque estaban construyendo en zonas que no eran urbanísticamente viables para poder construir, o que tenían problemas con los planos, o que informaban que iban a construir una cantidad de metros, pero los planos no coincidían con los metros para los cuales habían logrado el financiamiento. Se dan muchísimas situaciones de irregularidades que tampoco son justas. Entonces, obviamente, si hay casos que están más demorados, porque evidentemente tienen que ver con circunstancias documentales que no son claras, porque si no vemos una pequeña partecita de la historia y no vemos que hay casi 20.000 familias de Santa Fe en 2 años, que es el tiempo que lleva relanzado Procrear, que han podido empezar, terminar o están haciéndolo en este momento, y son historias de vida que también son muy favorables a una política pública que recuperamos los argentinos sin grietas, ¿no? Esto también lo quiero decir, por eso me extraña lo de Simonielo, que como lo digo, tiene mi teléfono también, se puede contactar conmigo, tengo una relación de respeto y valoración personal por él, y cuando ha habido alguna situación anterior a esto, me ha llamado, me ha preguntado. Yo insisto en esto, Luciano, más allá de Simonielo, personalmente empecé a hablar con personas de carne y hueso, nombre y apellido, el conductor de una ambulancia en el Trébol, una enfermera en no sé dónde, en Rafaela, y además un chico de 24 años, joven, que tiene por suerte donde vivir, casos reales, más allá de la política. Quiero correr la política de lado, poner la política de lado. Yo me comprometo a poder analizar estos casos en detalle. Más, yo necesito involucrarme para saber exactamente qué puede haber sucedido. Ojalá que ayude. Si hubo un error nuestro, lo vamos a corregir, y obviamente el financiamiento, con las dificultades que ha habido inflacionarias, en el momento que se otorgue tendrá los ajustes correspondientes. Bueno, este dato es clave. No somos negadores de la realidad, ustedes, obviamente. Bien. En el momento, si en alguno de estos casos reciben el dinero, tendrá un ajuste porque la inflación fue del 73%. Por supuesto. Buenísimo, por supuesto. Buenísimo. Es un dato clave. De hecho, nosotros vamos a hacer un nuevo sorteo en junio o en julio de este año, y ya vamos a estar en un monto bastante superior a lo que fue el año pasado, porque obviamente hay inflación y esto impacta de lleno, a pesar de que, como también contaba, nosotros el 95% de los recursos se los dábamos inmediatamente. Una persona lograba consolidar su trámite. Era muy rápido. Por eso me llama la atención estos casos, que los voy a analizar, me interesa saber si hubo errores. No somos perfectos, podemos haber cometido errores, pediremos la disculpa correspondiente si las hubo, y obviamente nos interesa que ninguna persona quede de cambio. Luciano, gracias por estar atento, gracias por comunicarte, por salir al aire. Supongo que muchas de estas personas te están escuchando y es un alivio saber que se van a ocupar. Sí, pasame por favor ese dato por mi privado, que lo tenés. Y también les cuento a los vecinos de Santa Fe, yo hace poco estuve en la ciudad de Santa Fe, invitado por el intendente Pato, bueno, con distintas actividades, pero también decirles que estén atentos a la página web de Procrear, porque estamos abriendo en pocos días inscripciones para un desarrollo urbanístico muy lindo acá en el Parque Federal, que es una obra gigantesca y con una calidad constructiva impresionante. Estamos en Barrio de Transporte construyendo viviendas también de Procrear. Estamos en Rosario, donde era el Tiro Federal, construyendo más de 500 viviendas también. Por eso te digo, me llama la atención, porque estamos haciendo una inversión enorme y no vamos a hacer una mancha del programa por algunos casos que obviamente son importantes, pero que no tienen entidad económica en relación a la inversión que venimos haciendo. ¿Se entiende a lo que voy, no?
Luciano, gracias por este contacto. Seguramente habrá posibilidades para volver a hablar sobre las obras que se vienen haciendo y si se agilizan los trámites, por lo menos para que a la gente le digan no o sí cuanto antes. No, Mejor. seguro. En esa parte de la historia coincido que si es un no, tiene que ser un no claro en el momento oportuno y vinculado al por qué no, eso ya, no, sin duda. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a vos.